cuando quiera. Sí, creo que está Vero presente, ¿no? Sí, está por ahí. Aquí estoy. Gracias, Marce. Y gracias, Lean. ¡Qué Aquí título, Vero! Muy bien. No sabía que había sido allá a la ONU. ¡Qué bueno! Felicitaciones. Sí. Otro día te cuento. Bueno. Tiene menos glamour de lo que parece, pero está bueno poder decir lo que uno piensa. Sí, obvio. Y que te escuchen desde Europa acá, un país latino, ¿no? Sí. Es interesante. La temática de medio ambiente es la que es parte de lo que se viene. La medicina, para mí, del futuro y del presente, se debate en todo lo que es el cuidado crítico, o sea, las emergencias, y todo lo que es preventivo, que tiene que ver con el desastre que estamos viviendo en la casa común. No voy a detenerme mucho en esto, pero 8 millones de muertos al año por contaminación de aire es un número más que interesante, que supera muchos de los que ya registramos como problemas, como podría haber sido el COVID, HIV, malaria, TBC. O sea, tenemos problemas muy serios, 6 millones de muertos al año en el mundo por alcohol. O sea que tenemos varias pandemias que nos están pasando por encima, que tienen que ver con el ambiente puntualmente y con muchas enfermedades que están asociadas al agua, al saneamiento y al entorno nuestro. O sea que vale la pena seguir peleando por eso, por esta casa. Qué bueno. Así que, bueno, excelente. sin interés. Bueno, gracias a todos y gracias, chicos, por invitarme. No, gracias por tus clases también, que ya... Eso, ¿les gustó? Las clases ya se las dimos ya hace tiempo a los chicos, así que te han escuchado, ya la voz ya te conocen, la cara no, creo. No, aquí está. No se perdieron mucho. ¿Qué va a ser? Nena. Es lo que hay. Voy a entrar un poco a ver si me ven un poco más la Sí, cara. estás como, se te ve como mucha frente nada más. Mucho la parte intelectual. Entonces, ahí va. Ahí está mejor. Bueno. Sí, no sé, está rara la luz. Para mí no se va a cortar la luz, algo va a pasar, pero igual esto tiene su propia batería, así que no hay problema. Pero hay algo raro. Hoy en casa está como extraña la luz. Bueno, ¿alguna duda sobre las clases? No, si quieren pueden ir viendo el trabajo práctico que vos mandaste, ¿no? Ya puse ahí compartir la pantalla para el que quiera, no sé si vos, Marce, lo querés poner y sí. Yo ya lo tengo preparado igual. Si no, pero bueno. Ponelo. Si lo tenés, Marce. Yo no, mientras iban poniendo esto, porque ustedes han contestado algunas preguntas, quería saber si alguna de las clases tenía alguna duda o algo que les haya quedado como en el tintero para pensar. Y tienen vergüenza ahí que ya les estás preguntando. Bueno, está muy bien. Entonces, vamos con el primer caso. Para que ahí veo. El primer caso era una ingesta, es algo muy, muy común en todos los servicios de emergencia, que es una ingesta medicamentosa. ¿Por qué me interesa tanto que ustedes tuvieran este caso en particular? Porque tiene una salvedad, que tiene clonazepam, que uno debería esperar. No sé si se acuerdan qué síndrome era. En realidad está ahí, es el sedativo hipnótico. Un paciente con sedación, probablemente con bradicardia, probablemente con bradipnea, depende de la dosis, probablemente con 10 comprimidos no, pero en este caso elegí poner que tenía 100 latidos por minuto, que no sería exactamente lo esperable. ¿Cuál es la primera medida a tomar en este paciente? ¿Qué contestaron? Yo puse conectarlo al monitor, el electro, estabilizar la vía aérea, porque la amitriptilina causa arritmias, entonces, como primera instancia, cuando entra al showroom, se le hace todo el ABC primario, y ya después se hace lo que sigue. Pero no sé si... Está perfecto. En realidad, muchas de las medidas son muy simples. Lo que yo estaba esperando que me dijeran es exactamente... ¿Compartí yo? No. ¿Hice lío? No, estoy viendo, no, porque me apareció otra cosa en la pantalla. Es así. Estaba esperando que contestaran exactamente eso. No me sirve ningún paciente que esté descontaminado y muerto. Pueden no acordarse que la amitriptilina es cardiotóxica y que provoca arritmias, taquiarritmias ventriculares.
Pero si uno no se lo acordara, de todas maneras, poniendo el monitor, van a ver exactamente lo que queremos hacer. ¿Okay? Esperen que sigo. Lo voy moviendo yo la pantalla. Sí, exactamente, porque estoy haciendo lío y no sé por qué tengo acá un problemita. Ahí está. Bien, entonces, la primer medida es colocar el monitor. O sea, esto que siempre decimos a veces de manera como muy liviana, a veces, digamos, aunque ustedes lo tienen muy claro lo que es poner el monitor y ver qué está pasando antes de seguir adelante. ¿Vale la pena poner flumacenil en este paciente? Para mí no, porque en realidad tampoco sabemos la cantidad de clonazepam que ingirió, pero ya está en un estado, digamos, probablemente se haya absorbido la mayor cantidad de clonazepam por el estado clínico del paciente, pero la verdad que no tiene sentido el fluma. Bien, en realidad en este caso está muy bien, digamos, las opciones lo que mostraban era el lavado gástrico, el carbón activado, colocar el monitor, que era lo realmente importante, y el flumacenil para revertir el efecto del fluma. ¿Cómo? Ah, no, es un niñito. Entonces, listo. Entonces, revertir el efecto del flumacenil no nos va a servir de nada. De hecho, es una de las contraindicaciones más clásicas y más importantes, que el flumacenil es un antagonista completo a las benzodiazepinas y que está completamente contraindicado en pacientes con coingestas, tomadores crónicos y coingestas, sobre todo en fármacos que pueden ser proarritmogénicos o proconvulsivantes, que es exactamente lo que está pasando acá. Tenemos una coingesta en un tomador crónico, porque es su medicación habitual, con un fármaco que genera arritmias y convulsiones. Entonces, en este caso, a mí me interesaba ver si había alguien que quería charlar la indicación del flumacenil, porque el flumacenil es como un error muy común en los departamentos de emergencias y tiene mucho riesgo. Por otro lado, o sea, pensar en antagonizar el efecto del flumacenil no tiene mucho sentido, porque con 10 comprimidos de clonazepam no vamos a tener un efecto sedativo que sea peligroso para el paciente, y sí, al antagonizarlo de manera completa, podemos tener cuadros mucho más graves. Entonces, un paciente dormido, pero con taquicardia o tendencia a la taquicardia, es un problema serio a tratar y tienen que sospechar en cualquier fármaco que genere taquiarritmias. Ejemplo, antidepresivos tricíclicos, carbamazepina, y una lista larga más de fármacos. ¿Quieren que pasemos a la siguiente? Bien, entonces, Vero, la respuesta correcta sería colocar un monitor cardíaco, como dijo la doctora, para evaluar QRS y electro, estabilización de la vía aérea y colocación de acceso venoso. Sí, ¿Es así? Sí, perfecto. Perfecto, muy bien. Vamos a la siguiente. Perdón, y la amitriptilina, justamente como decías, es proarrítmico como tantas otras drogas que hay, ¿no? Por eso ahí decía, y lo aclaraste bien, que el flumacenil acá estaba contraindicado, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces, ustedes acá, el caso estaba como muy claro, ¿no? Media hora antes tomó medicación, sabemos cuánto, sabemos qué. Y sabemos que el paciente por de pronto está estable, en principio parece estar estable, solo que al ver el QRS o al ver la frecuencia cardíaca vamos a estar tranquilos de si tenemos más o menos tiempo con esto. Pero si no supiéramos qué tomó, todavía es peor usar el flumacenil porque estamos a ciegas y no vamos a saber qué vamos a poder hacer ni qué esperar en ese paciente. Lean y Marcelo me dicen cualquier cosa, si están de acuerdo o no. Ahora, este mismo paciente le pusimos un monitor, tiene 100 de frecuencia cardíaca. Ponemos el monitor, vemos que está estable, el parámetro de estabilidad, el parámetro de tranquilidad en el QRS son los 100 milisegundos. Cuando está por menor de 100 milisegundos, realmente no tenemos demasiado apuro, el paciente va a estar estable por lo menos en el próximo tiempo. O sea, que tenemos tiempo para pensar en lo que sigue. Si está entre 100 y 160 tenemos mucho riesgo de arritmias, y entre 160 en adelante tenemos mucho más riesgo de las arritmias ventriculares. Antes de los 160 quise decir convulsiones. Entonces, en este paciente que está estable, mínimamente, ¿es posible realizar un lavado gástrico si nos aseguramos que la vía aérea está segura? Puede ser. Sí,
Sí, sí, si la vía aérea está segura, sí, se hace lavado. Perfecto. El paciente está despierto, tiene un Glasgow de 13 en 15, y pasó media hora, con lo cual, si bien está empezando a tener efectos, sobre todo, como dijo Karina, expensas del clonazepam que se absorbe rápido, tenemos tiempo de por lo menos valorar y empezar a hacer un lavado gástrico, así que sería verdadero. Verdadero. Muy bien, marcamos verdadero. Y pasamos a la siguiente pregunta. Bien, perdón, y yo hago una pregunta, capaz que las tienen varias acá del público. ¿Y le estimulo el vómito? Ya que el paciente está consciente, le puedo dar, ¿no?, el jarabe de Ipeca. ¿Qué opinas? No, no le estimulas el vómito. El vómito cayó en desuso por varios motivos. Uno, porque en general la gente tiene mucho más potencial de aspiración. Cuando baja el tono, o sea, cuando baja el Glasgow, baja a expensas de un deterioro, digamos, del sensorio, en este caso, secundario a la medicación. También baja el tono muscular, con lo cual va a tener mucha menos defensa de esa vía aérea. El vómito provocado, digamos, es importante preguntar si hay un vómito espontáneo, ¿no? Porque si el paciente vomitó 2 veces en esa media hora o en esa hora antes de llegar a la emergencia, tal vez no tengamos que lavarlo, tal vez solamente usamos carbón activado y colocamos la sonda para ver si hay algo más, pero no hace falta. Pero provocar el vómito en realidad es exponer al paciente a una aspiración, es un mecanismo muy forzado y que ha demostrado ser menos eficaz, porque que vomite no significa que vaciemos todo el contenido del estómago. Además, si usamos jarabe de Ipeca, que en general ya no está disponible en la gran mayoría de las guardias, el jarabe de Ipeca tiene que estar protegido de la luz y tiene que ser el extracto y tiene que tener una preparación especial, con lo cual muchas veces es inefectivo. La contraindicación del jarabe de Ipeca también es que hay que esperar 20 minutos a que el alcaloide haga efecto, o sea, en todo ese tiempo, esos 20 minutos, pero es un tiempo precioso en el que el fármaco se sigue absorbiendo. Entonces, no está indicado el carbón activado, no está indicado el jarabe de Ipeca por todo esto, y además porque el paciente puede seguir vomitando o puede hacer alguno de los efectos adversos del jarabe de Ipeca, como pueden ser desgarros esofágicos, pueden ser algunas otras, digamos, algunos más deterioro del sensorio, con lo cual no tiene justificación en esta época, básicamente. Ni siquiera como medida heroica en lugares donde no tenemos nada. Siempre la medida más heroica en relación al rescate es el carbón activado, si podemos utilizarlo y si lo tenemos disponible, que es lo que hay que tratar de tener disponible en todo lugar, estén donde estén. Porque con todo lo que está disponible para el lavado gástrico o para el vómito provocado va a estar disponible para el carbón activado. Bien, ¿Te parece bien? Perfecto la aclaración, sí, sí. Bien. Entonces, llevado a esto, decidimos lavar a este paciente y sería una buena medida si logramos extraer algo de comprimidos, después utilizamos... Sí. Después utilizamos carbón activado y podemos frenar la absorción de muchos de estos comprimidos y tal vez evitar el daño cardíaco, sobre todo a expensas de la amitriptilina. Entonces, ¿cuál sería una contraindicación para realizar un lavado gástrico? Está, la ingesta de cáusticos, B, ingesta de hidrocarburos, la inestabilidad hemodinámica, o que todas son contraindicaciones para el lavado gástrico. Todas son contraindicaciones. Exactamente. Todas. Entonces hay que recordarlo siempre. Uno puede olvidarse de un montón de cosas de tóxico en general si no lo hacen todos los días, pero lo que no se puede olvidar es a quién lavan, a quién no lavan, porque no hay tiempo para fijarse. Si uno pone mal una sonda o lo hace a un paciente que no tenía una indicación, podemos realmente lesionarlo severamente. Con un cáustico, por el riesgo de perforación y porque tampoco vamos a tener buen rédito en el lavado y podemos generar, digamos, mucha más lesión, sobre todo agregando agua o solución fisiológica. Los hidrocarburos, al tener baja tensión superficial, van a aumentar el potencial de aspiración y así incluso con pacientes intubados podemos tener algo de riesgo, un 5% de riesgo de aspiración, o sea que el lavado no se hace ni en cáusticos ni en hidrocarburos. Tampoco en inestabilidad hemodinámica, porque quiere decir que el paciente ya absorbió lo que haya tomado, ya lo absorbió. Entonces necesitamos primero compensar al paciente y recién ahí vemos. Si uno hubiera visto, no sé, en grandes ingestas de comprimidos, que
estabilizan al paciente, tiene una vía, está intubado, están tranquilos, si ustedes saben que fueron muchos blisters de medicamentos, tal vez uno después puede poner una sonda e intentar ver si rescata algo más, pero recién después de hacer todo esto. Entonces la inestabilidad hemodinámica es una contraindicación, al igual que el deterioro del sensorio y las convulsiones, por supuesto. Esto puede suceder, y me explayo un segundo más, entonces acá la respuesta correcta es la D, puede suceder que ustedes hayan decidido lavar a este paciente, que estaba correcto, era una buena medida, y que el paciente se empiece a deteriorar mientras ustedes hacen el lavado gástrico. En ese caso, interrumpen el lavado, dejan la sonda abierta y pasan a ocuparse del resto de sus problemas. Perfecto, Vero. Creo que quedó súper claro a quién tenemos que lavar y a quién no. Entonces vamos a la siguiente pregunta, que dice, ¿cuál es el mejor esquema de medidas de rescate en este caso? Bien, lavado gástrico y purgante salino. Lavado gástrico, carbón activado seriado y una sola dosis de purgante salino solo o irrigación intestinal total. Lavado gástrico con carbón y una dosis de purgante. Perfecto. El purgante salino solo no es una medida eficaz en ninguna intoxicación, aunque lo van a encontrar en algún libro, no es una medida eficaz. El lavado gástrico y el purgante salino tampoco tiene demasiado sentido, salvo puntualmente en algunos compuestos que tienen algún metal, pero en realidad básicamente en la práctica no tiene indicación. La irrigación intestinal total es parecida a una preparación colónica para una colonoscopía, es instilar 1 o 2 litros de polietilenglicol, y esto se utiliza en todo lo que son los body packers o mulas, todos los comprimidos de liberación prolongados y los comprimidos que contienen metales como litio o hierro, directamente formulaciones con metales. Así que, digamos, el esquema de rescate es el lavado gástrico con carbón activado y el purgante salino, y en este caso, dada que la amitriptilina tiene circulación enterohepática, se usa el carbón activado seriado. Igual con el carbón activado seriado uno tiene tiempo antes de la siguiente dosis a fijarse si lo necesita o no lo necesita, pero lavado, carbón y purgante sería. Así que es la B. Perfecto. Cuando hablas de body packer, Vero, que muchos no saben a qué te referís. Body packers son las mulas, son las personas que transportan paquetitos de drogas para trasladarlos de una región a otra. El body packer es diferente del body stuffer. El body packer o mula es este que tiene los paquetitos bien armados para pasarlos de una región a otra. El body stuffer es el paciente que ingiere los paquetes de drogas sin preparar demasiado para poder evitar la policía o algo de esto. Tanto el body stuffer, o sea, el que ingiere así intempestivamente mucha cantidad de drogas, o el body packer, cuando un paquetito se rompe, se vuelven sintomáticos y son pacientes directamente que entran en shock. Si uno tiene el conocimiento de que es un body packer o este tipo de situaciones, la conducta es quirúrgica. Mientras ustedes van manteniendo los signos vitales, el paciente tiene que ir a quirófano para retirar todo este material. Perfecto. Ah, muy bien. Esta es larga. Es larga, es como una historia. Es así. Bueno, como un cuentito. Había una vez una paciente de 40 años que se despierta en medio de la noche con cefalea intensa. Se levanta sintiéndose mareada, con inestabilidad al caminar. Constata que su marido también está somnoliento, vomitando, que su hijo de 16 años está dormido y le cuesta despertarlo, que se cae, pierde la conciencia por algunos minutos. Llaman a la ambulancia, abren las ventanas, se dan cuenta que, digamos, el diagnóstico porque la caldera se apagó, y la ambulancia tarda 15 minutos en llegar y le ponen la máscara que tienen, que es una máscara de Venturi. Llegando al hospital le extraen sangre venosa, bueno, y el hijo y el marido fueron a otros centros, tiene 100 por minuto de cardíaca, el resto de los signos vitales normales, carboxiemoglobina de 27, con unas enzimas cardíacas alteradas, con una CPK total normal y un electro normal. La paciente vieron que tenía cefalea intensa. Bien, ¿cuál de los siguientes es el método para dar oxígeno indicado en esta paciente antes de saber el resultado del laboratorio? Oxígeno. Sí. Máscara de reservorio. Máscara con reservorio, exactamente. Necesitamos máscara con reservorio
por lo menos digamos, al flujo mayor que podamos darle, y esta es la indicación. Si ustedes están en el extrahospitalario y están con solo una máscara de Venturi, es lo que hay, pero no es eficaz como medida. Lo que pasa es que entre el 21% y el 40% que entra en una máscara de Venturi, por supuesto que para el traslado puede funcionar. Pero la indicación es la máscara con reservorio. Sí es importante consignar el tiempo, tanto desde que abren las ventanas o salen hacia afuera del domicilio, y el tiempo que estén en la ambulancia, o sea, el tiempo que haya recibido de oxígeno. Imagínense que tuvieron que esperar en el domicilio antes de trasladar al paciente. Todo este tiempo es importante porque por más que no sea la medida más eficaz, el monóxido va a tender a disociarse de la carboxihemoglobina y va a tener una carboxihemoglobina menor. Entonces la respuesta es máscara con reservorio a 10 litros por minuto. Muy bien. Todas las intoxicaciones por monóxido son iguales, Vero. Te pregunto, ¿no? Nosotros acá hablamos de caldera, porque es bastante frecuente en nuestra zona que la caldera esté adentro de la casa, pero los braseros es lo mismo, las cocinas, las estufas, se refiere todo a lo mismo, ¿no? Sí, sí, digamos, toda combustión incompleta de cualquier producto carbonado va a provocar monóxido. Esto puede ser que sea en una parrilla que está cerrada, puede ser un brasero, para los que en general creo que lo conocen todos cuando colocan las brasas para calentar dentro del domicilio, puede ser un calefón, y digamos, piensen que el calefón está encendido todo el año y está en las cocinas o a veces en algún baño, que aunque esté prohibido. También piensen en algunas fuentes, la caldera por supuesto si es muy de nuestra zona del Austral, piensen en algunas fuentes menos convencionales como puede ser un grupo electrógeno. Salamandra me parece perfecto, Fernando, o sea, una estufa de tiro balanceado que se supone que si funciona bien no debería suceder esto, por supuesto, un hogar que no tenga el tiraje como corresponde, o sea, cualquiera de estas variables. El horno también, mucha gente prende el horno, ¿no? Exactamente, el horno para calefaccionar, las hornallas, el termotanque, o sea, todo aparato está bien, por eso uno tiene que preguntar todo lo que está a su alcance. Y cuando las casas están herméticas, por ejemplo, si falla la luz, pensar cuando la gente mete en los negocios, ahora lo hacen un poco menos, los grupos electrógenos. Nosotros hemos tenido monóxidos en lanchas, porque también tienen su escape. Por supuesto que el escape de los autos también, pero no es nuestra fuente principal en Argentina. Y esto que dijo Leandro es súper importante, porque hay mucha gente que calefacciona con las hornallas o con el horno, y se lo olvidan encendido. Así que, pero toda la clínica, digamos, si la presentación es la misma, hay que preguntar todas las fuentes posibles y piensen en los monóxidos de verano. Porque si yo tengo el aire todo cerrado para tener un aire acondicionado y tengo un calefón disfuncionando, también puedo tener una intoxicación por monóxido. Perfecto. Vamos a la siguiente pregunta entonces. Hay una pregunta en el chat que la perdí. A ver, ya la miro. Si querés, dice... Pregunta. Siempre se le mantiene la máscara de reservorio a 10 litros, las 8 horas que esté en observación. Sí, por supuesto. Se mantiene, por supuesto, por ahí se puede interrumpir para tomar agua, para estas cosas, pero hay que tratar de que se quede todo el tiempo con la máscara con reservorio. Y no sé si a ustedes les pasó, pero no siempre es tan fácil mantener que el paciente se mantenga. Está la madre que se lo saca para el chico, para esto. Hay que convencer. Exactamente, hay que convencer al paciente de que la intoxicación es grave, porque el paciente se va a empezar a sentir mucho mejor. O sea, enseguida que uno pone oxígeno, vieron que el paciente como que revive y se empiezan a sentir mucho mejor. Entonces hay que convencerlos y hay que hacerlos entender que es gravísimo a pesar de esto. Había acá otra pregunta. O sea que el paciente sería candidato a cámara hiperbárica por el tiempo de exposición. Por el tiempo de... Eso había dicho. En realidad esta paciente es candidata a cámara hiperbárica por el valor de carboxi y por las enzimas cardíacas, no exactamente por el tiempo de evolución, que en realidad lo desconocemos. Yo puse un valor que es bastante como llamativo para que no dé dudas. Si nosotros hubiéramos tenido un paciente que le hubiera
hubiera estado mucho más tiempo en el domicilio, sin tratamiento, y viniera con una carboxi por debajo de los valores estipulados, igual uno tendría que tomar ese tiempo en consideración para decidir la cámara hiperbárica. Bien, la pregunta 6. ¿Cuál de los siguientes es un síntoma de intoxicación por monóxido? ¿Qué pusieron? Todas. Sí. El monóxido es el gran simulador. Un 86% tiene cefalea, pero puede tener síncope, dolor precordial, convulsiones, dolor abdominal, náuseas, vómitos, broncoespasmo, febrícula, puede simular cualquier cosa. Entonces es muy, muy importante tenerlo en cuenta como un diagnóstico diferencial siempre. Esta familia en realidad es bastante es como que es bastante claro el diagnóstico, pero no siempre es tan claro. Perfecto. Y es Entonces, de buena práctica preguntar en los dolores precordiales si alguien más tiene síntomas, que es difícil, porque si alguien entra agarrándose el pecho, uno va al infarto. Perdón, Marcelo. perfecto. No, entonces todas son correctas en esta pregunta, ¿no? Hablando de polisintomatología del monóxido. Bien. Bueno, y acá un poco contestamos antes estas preguntas. Sí, el valor para oxígeno hiperbárico solo por valor de carboxi es 20%. Esto se fue bajando a lo largo de los años, no es más 25, es 20%. Bien, ahí pero te hago una pregunta, porque todas las cámaras hiperbáricas son iguales. Esa es una duda que siempre uno tiene, porque dice, lo mandan a un lado, lo mandan al otro, los que no somos especialistas por ahí no tenemos mucha idea. Perfecto, es buenísima la pregunta. No todas las cámaras hiperbáricas son iguales. Cuando hacen la indicación de cámara hiperbárica, tienen que pedir cámara hiperbárica a 2,7 o 2,5 atmósferas si quieren, o sea, de 2,5 a 2,9 es lo que se utiliza habitualmente en las cámaras hiperbáricas que tienen función para algo más que estética. Todas las cámaras hiperbáricas que incluso por ahí las vieron en alguna propaganda, que aparecen, todas esas son con funciones de estética que no pueden otorgar más de 1,5 atmósferas de oxígeno, entonces esto no es suficiente para bajar la vida media del monóxido y para acortar, digamos, los tiempos y evitar la inflamación, la peroxidación lipídica, la destrucción de la proteína básica de la mielina, o sea que siempre tienen que indicarlo. ¿Dónde va a mandar, digamos, si están en el ámbito privado, donde tengan cobertura, y en el ámbito público hay algunos pocos lugares, pero piensen que hay funcionando 39 cámaras en todo el país y no todas están disponibles para todo público, o sea que de las que son buenas. O sea que ustedes tienen que saber que para trasladar a un paciente de estas características que tiene alteración de las enzimas hepáticas y todo, yo lo voy a trasladar si le voy a hacer el tratamiento correcto, si no, no tiene mucho sentido. No sé si lo contesté completo, Marcelo. ¿Te Sí, puedo sí. hacer una pregunta? ¿Hasta qué tiempo sirve la utilización de la cámara hiperbárica? Porque particularmente hoy nos pasó de que vino una chica que se había intoxicado a las 4 de la mañana, estaba con reservorio, y nos consiguieron cámara hiperbárica para las 10 de la noche. ¿Tiene algún sentido? Sí, sí, tiene sentido. Lo que pasa es que el rédito es menor. Antes se decía hasta las 8 horas. Nosotros sabemos que, digamos, se fue entendiendo, y esto es un consenso de expertos, o sea, no es que hay evidencia controvertida en todo esto, pero es consenso de expertos que el mayor rédito se da entre las primeras horas. En Argentina, la cobertura siempre se consigue a veces dentro de las 24, incluso 48 horas. Si tiene indicación de cámara hiperbárica, vale la pena hacerla igual, porque evitamos muchas de las complicaciones. De nuevo, es un consenso de expertos, acá no te puedo decir un paper donde dice que sí o sí funciona. Lamentablemente no es lo mejor, pero cuando la conseguís. Mismo pasa sobre todo en el interior, en algunas provincias que no tienen acceso a la cámara hiperbárica, y los pacientes se intoxican igual, como en todos lados. Uno puede dejar por ahí 24 horas la máscara con reservorio, y si el paciente tiene síntomas, hay que derivarlo en diferido para cámara hiperbárica, por más que si tiene síntomas persistentes es una indicación de cámara hiperbárica seriada. Gracias. Bien, Vero, creo que quedó muy claro. Y te hago otra preguntita. Digamos, ¿hay algunas consideraciones especiales para
no enviar a un paciente a una cámara hiperbárica o contraindicaciones. Se me ocurre en este momento, la gente trabaja en una caldera, en un barco, y por el monóxido se cae y tiene algún traumatismo torácico, y fracturas costales, por ejemplo, es una contraindicación, ¿no? Sí, la única contraindicación absoluta es el neumotórax no tratado. Pero si tenemos, por ejemplo, a alguien que estamos sospechando fuertemente que va a hacer un neumotórax al aumentar la presión, hay que pensar en quedarse con el oxígeno normovárico, con una máscara con reservorio, obviamente la ventilación mecánica también, si es que el paciente lo requiere. Esa es la única contraindicación, es el neumotórax no tratado. Pero un paciente que tiene una crisis asmática muy mal compensada, un paciente epiléptico con pobre tratamiento, digamos, o que no tenga buena adherencia y que pueda llegar a convulsivar dentro de la cámara estando presurizado, o mismo un paciente con una severa fobia a los espacios cerrados, digamos, o sea, son pacientes que uno tiene que considerar por ahí si realmente se van a beneficiar o no con la cámara hiperbárica, y los trastornos auditivos, pero sobre todo la autoesclerosis son los otros que pueden tener daño, pero la única es el neumotórax no tratado. De todas maneras, como vos decís, si uno tiene sospecha, o un paciente EPOC con bullas por todos lados, por lo menos tenemos que tener una placa, estar muy seguros de lo que estamos haciendo. Perfecto. Gracias, Vero. Entonces, como respuesta, ponemos que el 20% es el valor que indica la necesidad de oxígeno hiperbárico. Y creo que la siguiente... ¿Qué pasa con las embarazadas y el valor de carboxi? Acá preguntamos, bueno, si en el embarazo el valor de carboxiemoglobina que marca indicación de cámara hiperbárica es de 15%. ¿Esto es verdadero o falso? Falso. Exactamente, era verdadero, y una discusión muy grande hasta el 2019. Cualquier embarazada, nosotros sabemos que la carboxiemoglobina, la hemoglobina fetal es el doble de afín que la hemoglobina del adulto, con lo cual cualquier embarazada es una emergencia y se manda a cámara hiperbárica, siempre independientemente de los síntomas y el valor de carboxi. Perfecto. Y también independiente del tiempo, ¿no? O volvemos de vuelta a lo mismo. Sí, porque el monóxido es teratogénico, y en realidad uno puede hacer un monitoreo o algún chequeo de cómo está el bebé, pero sufren severamente, así que van a cámara hiperbárica siempre, siempre, siempre. Perfecto. Entonces, esto es falso. Bien. Hasta ahí, pero es la parte del práctico de hoy que involucra a tóxicos, ¿sí? Ahora seguimos con una parte que es hematológica, Bueno. así que te vamos a liberar, excepto a ver si hay alguien que quiera hacerte una pregunta, o en el chat, más preguntas no hay en el chat. No sé si alguien quiere hacerle alguna pregunta a Vero respecto de los otros temas de tóxico que no hemos tratado puntualmente. ¿Cuánto tiempo de duración tiene que estar el paciente dentro de la cámara hiperbárica? Los tratamientos están estipulados entre 1 y 2 horas, más o menos es 1 hora. Tiene el tiempo de presurización y despresurización, pero más o menos en general es alrededor de 1 hora dentro, y pueden ser uniplaza o multiplaza de acuerdo al lugar donde estén, donde lo puedan derivar. Buenísimo, gracias. Yo hago una pregunta. En el caso de un paciente, que se nos presenta un paciente, un body packer, digamos, tenemos que hacerle, iniciar el pedido de traslado para una eventual cirugía, pero mientras tanto, digamos, además de monitorear el monitoreo cardíaco, colocar la vía periférica, y asegurar la vía aérea, ¿qué le tendríamos que hacer? ¿Abaje? Eso es más que suficiente, digamos. Mantener vivo al paciente es lo mejor que podés hacer. Fíjate que en general el body packer suele venir acompañado digamos, de la policía, digamos, porque si no en general es que llegó a destino y nadie lo encontró.
O sea que, entonces ya viene con bombos y platillos, y ahí es la irrigación intestinal total, va acompañado de una vía puesta, porque vos tenés que hidratar al paciente, tratar de evitar que no vomite, tratar de cuidar que no haga movimientos intempestivos, porque si esto se rompe tenés poco tiempo para salvar realmente al paciente, y esto, digamos, esto puede ser un adulto, puede ser un niño. Y la irrigación intestinal total lo que hace es provocar una diarrea de barrido, y en general uno tiene que constatar lo que encuentra al final del proceso, y la policía lo utiliza como prueba. O sea que es difícil de trasladar si te ponen ese paciente ahí. Así que... Bien, hay una pregunta en el chat. ¿Ingesta de lavandina en niños en el tratamiento es carbón activado también? No. No es tratamiento carbón activado porque la lavandina es un cáustico alcalino, pero, digamos, las lavandinas domiciliarias funcionan como básicamente como irritantes, porque la lavandina, digamos, casera, tiene entre un 3 y un 10%, entonces ahí tampoco lo tratamos como un cáustico general con, digamos, con lesiones, sino lo que se utiliza es dilución con líquidos fríos fraccionados, tratar de que el paciente aplacar y diluir el químico dentro del estómago, y la lavandina en particular es poco tóxica. Distinto es la ingesta de cloro a más porcentajes de algún tipo de especie de cloro. Bien, y una consulta frecuente en la guardia, sobre todo en la pediátrica, es la ingesta de pilas y baterías de diferentes modelos que hacen los chicos, ¿no? Todo lo que brilla lo mandan a la boca y lo tragan. ¿Qué hacemos ahí, Vero? Bien, es de pediátricos, pero también es de adultos. Vos recordás, algunos, incluso médicos del hospital. Así que dices, ¿cómo puede ser que se hayan metido las pilas en la boca? Pero bueno, la gente pasa estas cosas. Las pilas, digamos, en las ingestas pediátricas clásicas, las pilas son uno de estos, digamos, los elementos metálicos que puedan tener plomo, como juguetitos de cómics o algún tipo de estas cosas, que también van con irrigación intestinal total. Y después algunas intoxicaciones peligrosas que son para adultos y chicos por igual, como es la aspiración de purpurina, que es un polvo metálico que provoca un distrés respiratorio muy severo, en general bastante inmediato, y el slime, que tiene bórax y provoca insuficiencia renal y es cáustico. Con respecto a las pilas, cuando son pilas alcalinas tipo AA, AAA, las que son como los tipo tubito, si la pila está entera, probablemente quede atascada, digamos, y no migre del estómago, por el tamaño. En un paciente adulto puede ser que migre, y acá lo que tenemos que saber es si está intacta o no, porque cuando un paciente muerde la pila, libera el contenido que es alcalino, pues son pilas alcalinas, pero tiene alto contenido de litio, de mercurio, de distintas cosas, y ahí uno actúa según la clínica. Ahora, lo más común es la ingesta de la pila botón, de la redondita chiquitita, y ahí tenemos diferentes cosas por hacer. Si la pila está, digamos, si el paciente está bien, que no se aspiró la pila, digamos que está, digamos, respirando bien, y no actuamos como un cuerpo extraño, vamos a hacer una radiografía de tórax y abdomen, y vemos dónde está, básicamente. Si la pila, que va a ser bien diferente de la moneda, porque va a tener un doble contornito, lo van a ver. Si la batería está en intestino, hay que esperar tiempo. Se puede controlar radiológicamente, pero realmente no irradien demasiado a los pacientes, es como que hay que darle un tiempo y darle dieta rica en fibra, pero no necesitamos diarrea, necesitamos residuo, algo que logre que la evacúe, y en un par de semanas hacer una placa para ver que no haya quedado retenida en la válvula ileocecal, pero normalmente sigue su camino. Si la pila botón está en estómago, tenemos que ver relación de tamaño según el paciente. En un niñito con una pila botón grande no va a pasar el píloro, y la solución es endoscópica. En un adulto en general, en algún momento la pila va a pasar y solamente tenemos que esperar. Y la emergencia es en la pila retenida en esófago. La pila retenida en esófago hace contacto y en general provoca úlceras. Entonces, si nosotros vemos que la pila está retenida en la parte distal del esófago, está en esófago, podemos darle a tomar agua al paciente si está bien, ingerir algo y ver si logramos hacerla bajar, que no quedó, digamos, adherida a la pared justamente por hacer contacto eléctrico. Si esto no sucede en una hora, un tiempo prudencial, ahora hay que derivar al paciente a endoscopía para ir a buscar la pila botón.
Bien, Perfecto. perfecto. Bueno, ¿alguna pregunta más? A la doctora Cardeso, a la doctora Verónica Torres Serino. Cardeso es otra. Sí, Es sí. otra Verónica. Sí, sí. Hay muchas Verónicas. Bueno, parece que no hay más dudas. Con un caso de, dentro de toda la parte hematológica, que era la otra parte del módulo, tenemos la de transfusión, que parece la más útil en este momento. Pusimos un caso que es un paciente de 65 años que presenta una colisión vehicular a alta velocidad, tiene un tiempo de extricación de 1 hora, antecedentes de coronariopatía con una ATC a 2 vasos el año anterior, está inmovilizado en aula con collar cervical, está lúcido, tiene una herida penetrante en tórax con un orificio menor de 1 centímetro, con una posible lesión vascular, un signo de cinturón de seguridad en el cuello, tórax y abdomen, y al ingreso un IFAS positivo con sangre en cavidad. Está con una TA del 90-60, una frecuencia cardíaca de 120, una temperatura de 35 grados y una frecuencia respiratoria de 15. La pregunta es, o cómo englobar al paciente, es qué score podemos usar para categorizar la posibilidad de transfusión masiva, ¿sí? Entonces ahí tenemos varias opciones. Uno es el PIPOR, el otro es el score de Blatchford, el score ABC, el TASH o CID son correctas. No sé qué han contestado en esta pregunta puntualmente. Bien. La E. C y D son correctas. Son Sí, correctas. puse esa. 6D son correctas. 6D son correctas. Bien. Bueno, primero descartamos el PIPORT, es un score para neumonía, y el Blatchford es un score para hemorragia digestiva. O sea, esos las descartamos de entrada, ¿no? Y después tenemos ABC y TASH, que son 2 scores que son muy fáciles de hacer y de sumar, y que los dos, digamos, diagnostican o predicen con alta sensibilidad la posibilidad de una transfusión masiva, ¿sí? En la clase está, la ABC es mucho más fácil de hacer que el TASH, son sumar unos puntos y con eso ya los tenemos, pero los dos predicen muy bien la posibilidad de transfusión masiva. Entonces, tenerlos a mano o tenerlos en el shock plastificados nos sirve para hacerlo, ¿sí? Entonces, 6D son correctas, ponemos con esto, y vamos a la siguiente pregunta. Recuerden que es un paciente bastante complejo, ¿sí? Y nos dice, ¿qué parámetros clínicos nos orientan al requerimiento de transfusión en este paciente? ¿Sí? Y ahí hablamos de el tiempo de extricación, que en este caso fue de 1 hora, el antecedente de coronariopatía, la herida penetrante en tórax con posible compromiso vascular, el signo del cinturón, la hipotermia. ¿Cuál de todos estos parámetros o indicadores o antecedentes creen que nos puede indicar la necesidad de transfusión? Herida penetrante en La tórax. herida penetrante en tórax. Exacto. ¿Sí? El tiempo de extricación. Bien, recuerden que el tiempo de extricación es importante por otras causas, pero no por el requerimiento transfusional que pueda tener, ¿no? El tipo de explicación nos habla de que el paciente probablemente se desangró más tiempo, que puede estar hipotérmico por la exposición a la temperatura, pero no nos habla de transfusión. La coronariopatía nos habla de que depende del nivel de hemoglobina, no vamos a tener sí o no un requerimiento transfusional, pero no es un indicador a priori de transfusión inmediata. La hipotermia tampoco es un signo de que hable. Sí, sabemos que la coagulación y todos los factores de coagulación se alteran con la hipotermia y empieza la disfunción de todo el sistema tromboplaquetario, pero no es
un indicador de transfusión. Y el signo del cinturón es un signo bastante que uno lo busca en un paciente politraumatizado porque habla de probables daños que pueden ser vasculares en el caso del cuello por la disección carotidia, o lesión de órganos internos como el desgarro del duodeno, pero no es un indicador de compromiso de requerimiento transfusional. Entonces, sí, la herida penetrante en tórax con un probable compromiso vascular es una de las indicaciones o lo que nos alerta de que este paciente probablemente va a requerir una transfusión. Bien, y acá viene un concepto bastante importante que dice que la coagulopatía asociada al trauma no tiene terapéutica asociada y se presenta en el 100% de los casos. ¿Esto es verdadero o falso? ¿Quién se anima? Falso. Yo puse falso. Falso, Falso. sí. Bien, ¿y por qué falso? Porque sí depende de la terapéutica que uno le demos al paciente en los primeros momentos y en base a eso no tendría tanta mortalidad ni tantas comorbilidades. Bien, ¿y a qué nos referimos con esa terapéutica inicial, Julieta? El uso del ácido. A la resucitación, a la transfusión de líquidos, a calentar al paciente, a sacarlo del ambiente, o sea, evitar la acidosis, la hipotermia, que se choque. Bien, ¿y se presenta en el 100% de los casos? No. Acuérdense que la coagulopatía asociada al trauma no se sabe muy bien por qué se desencadena, pero no aparece en todos los casos de traumatismo grave, ¿sí? Y sí tiene una terapéutica, por lo tanto esta afirmación es falsa, digamos, ¿no? Es diferente a la coagulopatía dilucional que aparece posterior cuando uno empieza a resucitar al paciente y administra soluciones cristaloides, y entonces ahí sí aparecen un montón de situaciones que juegan en favor de la coagulopatía dilucional. Bien, si finalmente decidimos transfundir a este paciente, ¿cuál es la primera conducta o cómo ustedes piensan o indican de que uno debe hacer esta transfusión? ¿Sí? La opción A es una unidad de glóbulos rojos desplasmatizados de 0 positivo. La opción B es 2 unidades de glóbulos rojos, 2 aféresis de plaquetas AB positivos y 2 plasmas frescos descongelados. La opción C es ácido tranexámico, 1 gramo endovenoso, y la opción D es ácido tranexámico, 1 gramo endovenoso, seguido de 2 unidades de glóbulos rojos, 2 aféresis de plaqueta B positivo y 2 unidades de plasma fresco descongelado. Que dormía la siesta porque no le gustaba. La D sería Sería la D, sí. ácido La D. transversal. Bien, bueno, acuérdense que el ácido tranexámico es uno de los mejores descubrimientos que hemos tenido en los últimos años para pacientes con traumatismo y hemorragia, ¿sí? Hay varios estudios. Marcelo, Sí. perdón que te interrumpa. ¿El ácido tranexámico no está contraindicado en pacientes angioplastiados? No tiene una contraindicación absoluta. No por el De caso hecho, clínico que presentaron. no tiene una contraindicación absoluta para pacientes angioplastiados. Y de hecho, estaba por decirles que incluso el último estudio, que es el CRASH-3, que antes teníamos el concepto de que el tranexámico nos usaban los politraumas con trauma de cráneo grave. Y con el último estudio, que es el CRASH-3, ya se revirtió este concepto y se usa inclusive para aquellos pacientes con trauma de cráneo grave. Uno debería evitar, o podría ser una contraindicación en un paciente con un síndrome coronario agudo en curso, aparte de su
politrauma, pero no en un paciente con un antecedente de angioplastia. Gracias. La opción correcta para esto sería el ácido tranexámico seguido de las unidades. Acuérdense que uno trata de transfundir todos los componentes de la sangre y no solo glóbulos rojos, porque la coagulopatía por consumo consume plaquetas y consume plasma fresco, entonces uno tiene que transfundir todos los hemocomponentes cuando lo va haciendo, ¿sí? Entonces consideramos que la opción D es la correcta para este paciente. Y bien, entonces finalmente uno se fija objetivos para la estrategia transfusional y entonces uno se plantea cuáles son, ¿no? Las opciones son: la A es llevar el paciente a tener un hematocrito de 30%, la B, un hematocrito mayor a 30, plaquetas por encima de 50.000, evitar hipotermia, usar hipotensión permisiva, uso de Rotem o trombo o algún tipo de tromboelastograma si lo tenemos disponible. Esa es la opción B. La opción C es hematocrito mayor a 35, plaquetas mayor a 50.000 y un fibrinógeno mayor a 4. Y la opción D es un hematocrito mayor a 40, plaquetas mayor a 100.000, pasar 2 frascos de complejo de factores y 2 ampollas de tranexámico. ¿Cuál les parece que puede ser el objetivo en este paciente? La B, A ver, La B. hematocrito a 30, plaquetas por encima de 50.000, evitar la hipotermia. Exactamente. Uno ahí sí tiene muy en cuenta el antecedente coronario de este paciente, ¿sí? Pues si no, uno podría ser más permisivo con el hematocrito y la hemoglobina, pero en pacientes con antecedentes coronarios o angioplastiados, uno trata de llevar la hemoglobina arriba de 9, lo cual es por lo menos un hematocrito de 27, ¿no? Llevar las plaquetas por arriba de 50.000, lo cual nos da un rango de seguridad bastante bueno. Evitar la hipotermia, con todas las consecuencias que trae la hipotermia sobre los factores de coagulación. La hipotensión permisiva en estos pacientes que está bastante discutida, pero uno estima que cuanto la presión tiene una buena presión de perfusión, evita que sangre de más el paciente si no tiene controlado el sitio sangrado, ¿sí? Y un poco lo puse en la clase, el uso de alguno de los métodos Rotem o tromboelastograma, si lo tenemos disponible, para ir guiando la reanimación o la estrategia transfusional. Así que ayuda muchísimo porque solo agregamos o plaquetas, o fibrinógeno, o tranexámico, de acuerdo a lo que nos va dictando el método. Así que es un buen método. Obvio que no está disponible en todos los lugares y que hay que tener un mínimo entrenamiento para poder interpretar los resultados, pero creo que cuando uno hace trauma tiene que tenerlo presente. Así que la opción B la ponemos como correcta. Bien. Esta es la última pregunta del práctico. Si quieren, revisamos el chat. Yo no estuve mirando, pero dice, Natalia Quintero dijo: yo puse ABC porque necesitamos definir rápidamente, dada la inestabilidad del paciente. Es verdad, el ABC es bastante más fácil que el TASH para hacerlo, pero los dos tienen el mismo índice y de acuerdo con cómo uno se siente de seguro con uno u otro score, lo puede usar. El TASH tampoco es que demora más 5 o 10 segundos más, no mucho más que eso. De hecho, creo que en la clase puse un estudio comparativo entre ambos métodos donde no hay diferencia en su...
¿Se cortó? ¿Qué pasó? ¿Marce? Sí. Ah, ok. No se escuchó tu última parte. Perdón. No, dije contestando un poco no sé si se escuchó eso, que el ABC es más rápido que lo que decían ahí en el chat. El ABC es bastante más rápido, más fácil para hacerlo, pero el TASH no es que demora tal vez 10 segundos más para completarlo, y en la clase puse una diapo con un estudio que compara ambos estudios y tienen la misma sensibilidad diagnóstica, así que uno puede usar uno u otro para hacer el score predictivo de transfusión masiva en un paciente. Perfecto, bueno, genial.